Imaginemos por un momento el escenario de una ciudad que en cuestión de meses logra crear miles de empleos, reduce el desempleo juvenil y además desata un boom tecnológico que nadie esperaba en una región de vocación totalmente agrícola. Claro, suena como el sueño de cualquier alcalde, ¿no? Exacto, o sea, sobre el papel debería ser un caso de éxito nacional, un modelo a replicar. Pero, y aquí viene lo interesante, si caminamos por las calles de esa misma ciudad hoy, nos encontramos con dueños de negocios locales que están revisando sus cuentas con una angustia tremenda. Sí, dándose cuenta de que los nuevos costos de mantener a esos mismos empleados los están llevando al borde de la quiebra. Tal cual. Y bueno, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Soy la presentadora y vamos a desempacar esto, porque tenemos sobre la mesa una montaña de informes recientes, datos del DANE, minutas del Banco de la República, alertas de la Cámara de Comercio de Ibagué y prensa local. Y todos estos datos apuntan a un lugar y un momento muy, muy específicos. Estamos hablando del mercado laboral de Ibagué en Colombia al cierre de febrero de 2026. Y nuestra misión en este análisis, para quienes nos escuchan, es desentrañar esta paradoja, porque es fascinante. Cómo una ciudad intermedia logra cifras récord de empleo mientras se enfrenta, digamos, al mayor choque de costos laborales en décadas debido al aumento del salario mínimo. Es una contradicción peligrosísima. Tenemos dos realidades chocando de frente. Y lo que hace que este caso sea tan relevante no es solo por Ibagué. Los números de la capital del Tolima son un microcosmos perfecto para entender la economía latinoamericana actual. Yo estoy convencido de que esto es una advertencia. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, empecemos por la foto macroscópica. Antes de entender los problemas hay que ver los logros que están, pues, acaparando los titulares. Los famosos brotes verdes. Exacto. Según el DANE, para el trimestre móvil entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la tasa de desempleo en Ibagué bajó del 15.0% al 13%. Que es una barbaridad, estadísticamente hablando. Sí, sí. Y para nuestra audiencia que no vive inmersa en estadísticas, un trimestre móvil es simplemente un promedio de 3 meses que se actualiza mes a mes. El punto es que en este periodo, la ciudad logró sumar más de 6.700 personas al mercado laboral. O sea, la reacción natural es celebrar, ¿verdad? Claro, porque reducir el desempleo 2 puntos en un año no pasa por inercia. Requiere una dinámica comercial muy fuerte. Pero siempre hay un punto ciego en la macroeconomía. Es como celebrar que sacaste una mejor nota en el examen que el año pasado, pero darte cuenta de que sigues estando en los últimos lugares de la clase. Esa analogía es perfecta. Porque a pesar de esos miles de empleos, Ibagué sigue siendo la cuarta ciudad con mayor desempleo de Colombia. Solo la superan Quibdó, Riohacha y Cartagena. Ese 13% está muy por encima del promedio nacional del 9.2%. Entonces, ¿por qué una ciudad que genera tanto empleo no logra alcanzar al resto del país? Ahí es donde entran los factores estructurales. Hay que entender la diferencia entre una megaciudad y una ciudad intermedia. Mira Bogotá, por ejemplo. Su desempleo ronda el 8,2% porque tiene una economía hiperdiversificada. Si cae la construcción, los servicios financieros absorben el golpe. Exactamente. Ibagué, en cambio, depende desproporcionadamente del consumo local y del comercio minorista. Son ecosistemas mucho menos resilientes a los choques externos. Claro, tienen menos colchón, pero eso me lleva a indagar de dónde salieron exactamente esos 6.700 empleos nuevos. Y revisando los datos, el comercio sumó la mayor cantidad, casi 6.800 ocupados. La industria manufacturera aportó casi 3.000, impulsada por cosas como el Coffee Fest Madrid. Ajá, ese dato es clave. Pero, o sea, me cuesta entender la mecánica ahí. ¿Cómo un festival de café en Europa genera miles de empleos manufactureros en Colombia? Es una excelente observación. Solemos pensar en el café solo como un tema agrícola, ¿no? Cortar el grano y ya. Pero para ir al Coffee Fest y competir en Europa, los productores tienen que tecnificarse. Ah, ya. No es solo exportar el grano crudo. Exacto. Invierten en plantas de tostión locales, mejoran empaques al vacío, diseño de etiquetas, normativas internacionales. Todo ese valor agregado se queda en la ciudad y genera empleo industrial. El sector de información y comunicaciones creció un asombroso 33%. Una locura.
más de 4.500 empleos en tecnología en un solo trimestre. Y Ibagué no es conocida precisamente como el Silicon Valley colombiano. No, no lo es. Pero lo fascinante aquí es que estamos viendo la reconfiguración económica de la ciudad en tiempo real. Está atrayendo empresas de software, consultoría, telecomunicaciones, dejando de ser solo una ciudad de comercio minorista. Y mencionan mucho el éxito de políticas públicas locales, como la Ruta de Empleabilidad o los Festivales del Camello. Y hablan de una granja solar de 9.9 megavatios. Pero de nuevo, paneles solares me suena a construcción, no a telecomunicaciones. Es una confusión común, sí, pero una granja solar moderna no es solo atornillar paneles. ¿Qué más requiere? Pues una vez instalada, necesitas redes inteligentes para distribuir la energía, necesitas software avanzado para monitoreo en tiempo real, análisis de datos meteorológicos. Toda esa capa operativa requiere ingenieros, desarrolladores, perfiles altamente técnicos. O sea, empleos de altísima calidad. Exacto, y esos son los que inflan ese 33% en el sector de la información. Es impresionante, pero ocurre en una burbuja, porque a nivel nacional la agricultura y el transporte están perdiendo cientos de miles de empleos por los costos de peajes y combustibles. Y siendo Ibagué el núcleo urbano del campo tolimense, eso tiene que doler. Definitivamente duele. Si el agricultor del Tolima ve que sus ganancias desaparecen por el costo del transporte, lo primero que recorta es el gasto de su familia. Y dejan de ir a comprar a Ibagué. Tal cual, ese recorte se siente directo en las cajas registradoras de la ciudad. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Porque si todo va tan bien con la tecnología y la creación de empleo, ¿qué es lo que tiene a la Cámara de Comercio emitiendo alertas rojas? El choque de frente contra la macroeconomía. Exacto, el aumento del salario mínimo para 2026. Para ponerlo en cifras claras, el incremento nacional fue del 23.7%. Una cifra histórica. El trabajador ahora recibe 2 millones de pesos en total, sumando el salario base y el auxilio de transporte. Pero el costo real para el empleador en Ibagué es otra historia, ¿no? Completamente. La cifra que le importa a la economía local no es la del bolsillo del empleado, sino lo que desembolsa el dueño del negocio. Hoy, ese costo ronda los 2.900.000 pesos. Casi 3 millones. Sí, si sumas salud, pensión, la ARL, parafiscales y las provisiones obligatorias de primas y cesantías. Ya hay que sumar un detalle crítico. A partir de julio de 2026, la jornada laboral se reduce a 42 horas semanales por ley. O sea, el empleador paga casi 3 millones por un empleado que trabajará menos horas. La hora de trabajo se vuelve un 28.5% más costosa. De golpe. Imaginen esto, para quienes nos sintonizan. Imaginen que tienen una pequeña panadería de barrio. De repente, el gobierno decreta que deben pagarle a sus empleados casi como si fueran una multinacional y además van a trabajar menos horas. Es como pedirle a un bote de remos que compita llevando el ancla de un transatlántico. ¿Cómo sobrevive el pequeño comerciante a esto? Y el problema es que el 98% del tejido empresarial de Ibagué son microempresas. No son corporaciones con reservas millonarias, son talleres mecánicos, tienditas, restaurantes, y todos son intensivos en mano de obra. Pero pongámonos del lado de la política pública. La idea es darle más bienestar al trabajador. Si les pagan más, tendrán más plata para comprar pan en esa misma panadería, ¿no? Un círculo virtuoso. En la teoría suena precioso, pero en la práctica, pensemos en una pequeña cafetería. Una franquicia enorme puede diluir ese alto costo laboral vendiendo miles de cafés al día gracias a su tecnología. Porque tienen volumen. Exacto. Pero la cafetería de barrio que tiene 50 clientes al día no puede diluir casi 3 millones de pesos por empleado. Y con la reducción de la jornada a 42 horas, los restaurantes que abren 14 horas al día ya no pueden cubrir los turnos. Claro. El dueño tiene que contratar a alguien más solo para cubrir las horas faltantes de la ley. Pero no tiene los 3 millones para ese nuevo empleado. Así que las opciones son brutales. O cierra un día a la semana, o sube los precios del menú espantando a los clientes. O contrata por debajo de la mesa, que nos lleva al tema de la informalidad. Exactamente, la vía más peligrosa. Y los informes muestran que Ibagué logró bajar su informalidad al 47.1%, mucho mejor que el 55% nacional.
Pero llamar a eso un éxito cuando casi la mitad de la gente sigue sin pensión ni salud básica, a mí me parece ver el vaso demasiado lleno. Tienes toda la razón en dudar. Es un éxito muy frágil. Lograron formalizar a mucha gente cuando los costos eran bajos. Pero al subir el costo de la hora un 28,5%, el incentivo para ser formal desaparece por completo. La Cámara de Comercio advierte que el riesgo es que las empresas sean empujadas masivamente a la informalidad en la segunda mitad del año. Es que la formalidad se ha vuelto un lujo inalcanzable para la microempresa. Donde sí hubo victorias más reales fue en la demografía. El desempleo juvenil bajó maravillosamente del 24,2 al 20,6%, y las mujeres fueron las mayores beneficiarias de la recuperación del comercio, a pesar de la brecha nacional. Y esos grupos son los que hoy sienten un alivio en sus bolsillos. Si conectamos esto con el panorama general, el índice de confianza del consumidor en enero marcó casi 59 puntos. La gente se siente optimista, sienten que tienen más dinero. Sí, pero yo leyendo los reportes lo veo como una ilusión de la riqueza. Porque tienes billetes de mayor denominación, claro, pero solo el 26,75% de la gente tiene capacidad de ahorro. O sea, toda esa plata extra se está evaporando en la primera quincena. Y se evapora por una razón muy sencilla, la inflación. La cruel ironía de nuestra economía es que el 60% de la canasta básica está indexada al salario mínimo. O sea, si el salario sube casi un 24%, todo lo demás sube igual. Las administraciones, los arriendos, las matrículas, la comida, te suben el sueldo, pero te lo gastas en comprar exactamente lo mismo que comprabas el año pasado, solo que más caro. Es como correr en una máquina de hacer ejercicio, ¿no? Corres a toda velocidad, pero no te mueves del sitio. Y para frenar esa inflación, el Banco de la República subió las tasas de interés al 10,25% en febrero y proyectan llegar al 11,25% en abril. Ese es el golpe de gracia. El encarecimiento del crédito. Si una familia quería usar su nuevo sueldo para sacar un crédito para un carro, las tasas lo hacen imposible. Y para el empresario peor, si el dueño del restaurante necesita un crédito para abrir otro local y poder contratar a los que están buscando trabajo, el interés tan alto se come cualquier ganancia. El dinero es muy caro para invertir y los empleados son muy caros para contratar. El sector comercial de la ciudad queda paralizado. Entonces, ¿qué significa todo esto para Ibagué? Resumiendo, la ciudad está en una encrucijada brutal. Logró crear miles de empleos. Bajó el desempleo juvenil. Atrajo tecnología con un salto del 33%. Redujo la informalidad. Hay resiliencia. Eso está claro. Sin duda, han hecho un trabajo local enorme. Pero ese brutal aumento de los costos laborales y las tasas de interés tan altas tienen a las microempresas contra las cuerdas. Esa va a ser la verdadera prueba de fuego para el resto de 2026. Y esto plantea una pregunta importante, una que va más allá de Ibagué. Si miramos al sector tecnológico que creció tanto, vemos que no depende intensivamente de la mano de obra física. Ajá, dependen del conocimiento. Exacto. Entonces, si los aumentos históricos del salario mínimo hacen que contratar a un mesero o un vendedor formal sea inalcanzable para una microempresa, podría ser que las políticas diseñadas para proteger a la clase trabajadora se conviertan paradójicamente en el mayor acelerador de la automatización y la inteligencia artificial en los trabajos tradicionales. ¡Wow! Eso te deja pensando. Es como si tratar de proteger un modelo laboral antiguo estuviera forzando a los negocios de las ciudades intermedias a eliminar esos empleos para siempre. Es una ironía económica durísima. Pues con esa reflexión los dejamos. Para todos los que nos escuchan, la invitación es que la próxima vez que vean un restaurante cerrando más temprano, o contratando menos gente, o a una empresa instalando un software de autoservicio, recuerden que los datos no son números fríos, son decisiones de supervivencia empresarial frente a las políticas nacionales. Sigan cuestionando, sigan investigando lo que leen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy y nos vemos en la próxima Inmersión Profunda.